Realizo la grabación de esta microconferencia el miércoles 27 de enero, uno de los momentos más complejos y difíciles desde el inicio de la pandemia, lo cual condiciona mi estado de ánimo y de otras muchas personas. A lo largo de los próximos minutos les voy a hablar, en primer lugar, del impacto psicológico y psiquiátrico que la pandemia está teniendo en cada uno de nosotros, también de las reacciones emocionales que podemos detectar. En tercer lugar, de las oportunidades que se abren en estos tiempos difíciles. Y finalmente me gustaría hablarles sobre el malestar de la sociedad, brevemente. Entrar en cuarentena fue una experiencia muy difícil y la evidencia científica que vamos acumulando demuestra claramente que durante la pandemia los problemas de salud mental, especialmente la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos por estrés postraumático, las adicciones han crecido hasta el 40-50% comparado con el 11% en población general del año anterior. Un salto de más de 20 puntos. Ser mujer, ser niño o adolescente, menor de 28 años, una persona de más de 65, tener condiciones médicas crónicas, ser trabajador de los sectores esenciales, como el personal sanitario, los maestros, aumenta el riesgo de trastornos mentales graves. Destacar aquí el sufrimiento por la pérdida de los seres queridos. Destacar también la soledad a la que se han sometido muchas personas durante su hospitalización o el proceso de ir muriéndose. Los problemas económicos, destacar el estar sometidos a situaciones muy difíciles durante mucho tiempo en el caso del personal sanitario. Un aspecto muy importante es el que tiene que ver con el tema del suicidio. Aunque no disponemos de una imagen completa, porque se tarda en publicar los datos o porque los protocolos suicidio que existen no son eficaces, nos tememos lo peor por tres observaciones indirectas. Han aumentado las llamadas a líneas de ayuda frente al suicidio, especialmente de los jóvenes. Existe evidencia de una correlación positiva entre el desempleo y las tasas de suicidio, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Y además está la larga historia de asociaciones entre las pandemias y suicidios. Durante la pandemia de gripe de 1918 y 19, el número de suicidios creció en casi un tercio. Otro aspecto importante que está apareciendo desde el punto de vista de los estudios epidemiológicos en salud mental es muy inquietante. 1 de cada 8 personas que han tenido COVID-19 son diagnosticadas con su primera enfermedad psiquiátrica o neurológica dentro de los 6 meses posteriores a la prueba positiva del virus. Es decir, que existiría un efecto directo del virus sobre la salud mental y sobre el cerebro de las personas que han sido contagiadas. Aquí en nuestra comunidad existe un problema crónico de inversión en la promoción, prevención y atención de la salud mental desde mucho antes de la pandemia. Ya estamos viendo las consecuencias del COVID-19 en el bienestar mental de todas las personas, las que antes tenían problemas mentales y las que no. A menos que nos comprometamos seriamente en aumentar la inversión y elaborar propuestas específicas dentro del Programa Valenciano de Recuperación, las consecuencias sanitarias, sociales y económicas serán aún peores. El coste del virus en la salud mental y los trastornos cerebrales no puede ignorarse. Respecto a las reacciones emocionales que estamos viviendo en relación con la pandemia, no hace falta ser un ingeniero de la mente
para saber que el coronavirus no solo estropea el cuerpo, también infecta nuestro ser. Siempre ha sido así desde los tiempos de la peste negra o el SIDA, y el aroma actual no es diferente. En el mundo de hoy en día, las reacciones de los gobiernos y la opinión pública ante el coronavirus puede ser entendida como una serie de fenómenos emocionales que condicionan qué hacer con la pandemia y cómo combatirla con eficacia y contundencia. Por ejemplo, encontramos la negación. Pero doctor, ¿es para tanto? Lo mejor es no escuchar las noticias ni leer la prensa. Todo es mentira. Si la negación es total, provoca una inacción o retraso en la puesta en marcha de medidas sanitarias y de salud pública imprescindibles en la situación de emergencia que vivimos. También aparece el miedo, un miedo intenso, a veces incluso desproporcionado e irracional. Se teme al contagio y al contagiado. Estoy inquieto, duermo mal, creo que tengo la enfermedad. Nos asusta la cuarentena, la desatención médica, la falta de víveres, la pérdida de trabajo, el cierre de los negocios. En tercer lugar, podemos observar ira, que se manifiesta como desconfianza hacia los expertos, los comités, los gobiernos, la información, los consejos. La desconfianza es terreno de cultivo para las teorías conspiranoicas sobre el origen del virus o las vacunas. Las fake news, los bulos acerca de las situaciones apocalípticas en los hospitales o de recomendaciones de prevención y tratamiento que no están contrastadas científicamente o son absurdas. Un paso siguiente es la aparición de actitudes de rabia y conductas agresivas hacia los asiáticos, los extranjeros, hacia, por ejemplo, los madrileños, por sus altas tasas de incidencia en algunos momentos, hacia los consejeros como Fernando Simón. Los infectados son una amenaza, hay que evitarlos como sea, y esto es algo que incluso se puede utilizar políticamente, como ha hecho, yo creo que de una manera eficaz, la presidenta de una comunidad autónoma en este país. Encontramos también la negociación. La negociación, y aquí también hay ejemplos con llamamientos que hacen algunos presidentes autonómicos, como el presidente Ximo Puig, a la corresponsabilidad. Finalmente advertimos la depresión, el derrumbamiento, el fatalismo. Estamos perdidos, no hay nada que hacer. A lo largo de estos meses, con mayor o menor intensidad, hemos ido sintiendo estas emociones. Desde mi punto de vista, lo ideal sería instalarse en una fase de aceptación. Ahí está la pandemia, así que es mejor que me prepare. La aceptación significaría un plan coherente para enfrentarnos a la primera pandemia en los tiempos de las redes sociales. Las redes sociales ofrecen instantaneidad, masividad y universalidad a precio de ganga para que se extiendan y agiganten la negación, el miedo insensato, los bulos, la desconfianza extrema, la violencia y el hundimiento entre millones de usuarios. Los gobiernos, pero también las agencias, los medios de comunicación y las organizaciones de todo tipo deberían estar atentas y tratar la infodemia y la psicodemia relacionadas con el coronavirus, porque no solo se contagia el virus. Hasta las mejores intenciones se acompañan de riesgos. Una de las tragedias de los tiempos modernos es la obsesión por la seguridad. Hay un imperativo de evitar a cualquier precio el sufrimiento, el dolor físico y emocional, aunque esto suponga el uso excesivo de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, opiáceos, analgésicos, o la psiquiatrización del malestar que genera vivir
en las condiciones que lo hacemos desde hace décadas. La búsqueda de espacios seguros, la exigencia de protección, la necesidad de que cualquier situación que provoca sufrimiento debe ser evitada, no está consiguiendo una sociedad de personas más fuertes y valerosas, sino todo lo contrario, una sociedad de sujetos débiles y temerosos. Si nos vemos incapaces de superar la crisis actual de las que están por llegar, entonces el fantasma de la autoseguridad se adueñará de nuestra capacidad de ser antifrágiles, de nuestra capacidad de cambiar, y nos convertiremos en sujetos atrofiados y asustados. Los adoradores de la ultraseguridad se subirán al tren de la nueva tecnificación, con dos imponentes locomotoras de alta velocidad: la biotecnología y la digitalización. Las experiencias difíciles y dolorosas, como la actual, tienen también sus oportunidades. Por ejemplo, ¿qué oportunidad ofrece la pandemia COVID-19 al considerar la convergencia entre salud y educación? El cierre de las escuelas e institutos, universidades, durante la cuarentena ha tenido un efecto terrible sobre las niñas, niños y jóvenes. No sabemos las consecuencias sobre el desarrollo y la salud mental del cambio de la enseñanza presencial por la digital. Lo que sí que sabemos es que una buena educación nos dignifica como seres humanos. Los sistemas educativos tienen que ser algo más que un plan de estudios en ciencias, matemáticas, idiomas y otras materias académicas. Los programas tienen que tener en cuenta de una forma verdadera, apoyar, conseguir, mejorar las habilidades cognitivas, emocionales y la conducta de los niños. Autosuficiencia, tomar decisiones, manejo de ansiedad, comunicación y asertividad ayudan a prosperar. Las habilidades educativas tradicionales deben ampliarse para abarcar la capacitación en salud y derechos sexuales y reproductivos, nutrición infantil y salud mental. Este cambio conceptual en el valor de la educación debe comenzar a nivel de la comunidad con nuevos programas educativos. Existe evidencia de que los enfoques holísticos de la educación que valoran la salud y el bienestar pueden ser eficaces. Pero su éxito va a depender de la voluntad política para implementarlos y apoyarlos. Por ejemplo, el enfoque de escuelas promotoras de la salud desarrollados por la Organización Mundial de la Salud valora a las escuelas como comunidades sociales que incluyen a estudiantes, maestros y familias. Una cooperación más estrecha revitalizaría no solo la educación, sino también la salud de los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes. Y ya para acabar lo haré con una serie de preguntas a las que no paro de darle vueltas en los últimos tiempos. ¿Cuánta pandemia podemos soportar? O dicho de otro modo, ¿cuánta emergencia sanitaria, climática, económica somos capaces de resistir sin rompernos, sin hacernos añicos, como personas o como sociedad? ¿Cuánto aislamiento social, estrés económico, recesión, pobreza, miedo, alcohol, pantallas, medicamentos podemos tolerar en un estado de fatiga crónica? ¿Cuánta pandemia son capaces de aguantar los maestros, los estudiantes, los sanitarios, las personas con enfermedades no COVID, como un cáncer o una diabetes, o con expectativas de una intervención quirúrgica? ¿Dónde está el límite de nuestra resistencia, de nuestro desgaste? Sin duda hay resilientes que se adaptan e incluso crecen en estos tiempos. Pero hay miles de personas con tanto malestar que están colgadas del precipicio. De estos últimos, un porcentaje volverá a la normalidad si la normalidad
vuelve a ellos cuanto antes. Pero para muchos, no sabemos exactamente cuántos, será el inicio de un trastorno mental manifiesto o subclínico. Para soportar la fatiga y la incertidumbre, para reducir las secuelas imborrables, personales o como sociedad, tenemos que decirnos que nuestra respuesta ha sido digna como personas y como comunidad, que hemos estado a la altura, alejarnos por lo tanto de los sentimientos de culpa invalidizantes. Evitar también el sálvese el que pueda, porque la solución es unirse, asociarse, acompañarse en los momentos difíciles, en el sufrimiento y la angustia, como la cooperación científica que ha permitido el desarrollo de las vacunas. Tenemos que evitar caer en la improvisación, que tiene una delgada línea fronteriza con la capacidad de adaptación y de reacción. Huir de la trampa de la polarización afectiva y política que provoca una sociedad rota y divisoria. Habrá que pararse, repensar el verdadero valor de la vida y tomarse en serio la muerte. Es verdad que la pandemia saca lo peor de nosotros, pero también lo mejor. Hemos dado y recibido tanta ayuda de hombres y mujeres, médicos, enfermeros, maestros, dependientes, policías, también de responsables y servidores públicos y privados. Hemos dado y recibido tanta ayuda que me hacen creer en la ética de las personas. Hay que seguir, hay que estar ahí.